Ciberacoso, también denominado acoso virtual. La palabra ciberacoso viene derivada del término en inglés cyberbullying, que consiste en el uso de dispositivos y herramientas digitales para molestar, acosar o agredir a una persona o un grupo de personas mediante ataques, divulgación de información confidencial o información falsa, entre otros, generando angustia, preocupación o incertidumbre en las víctimas. El agresor siempre es un desconocido. Es difícil de identificar y tiene el potencial de infligir un daño recurrente y repetitivo, pues además de su anonimato, posee información valiosa a su alcance que le permite manipular a su víctima y lograr su propósito. Un acosador recopila información personal de la víctima, de sus amigos y familiares, rastrea, puede crear sus propias páginas web, perfiles en redes sociales, blogs, crea información falsa y además perpetúa el acoso durante largos periodos de tiempo. Incluso puede animar a otras personas a generar persecución hacia su víctima. Yo soy Laura Sandoval y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Los Brazos del Monstruo. Hoy presentaremos el capítulo Ciberacoso, un especial en el que abordaremos el acoso a través de Internet. El ciberacoso es un brazo del monstruo que genera violencia, abuso, acoso y miedo. Veremos a continuación lo que piensan las personas en la calle acerca de la pregunta. ¿Qué piensa de los acosadores en Internet? Esta es nuestra sección Vox Populi. Son personas que nos vulneran los derechos como mujeres, piensan de que somos personas de que no tenemos derechos, que pueden hacer con nosotros lo que quieran. Pues yo pienso que el acoso por internet siempre se está dando más en las redes sociales que en cualquier otro medio. Pienso que falta regulación, falta que haya más compromiso de los padres, de los colegios, hasta de los mismos amigos en el momento en que empiezan a crear sus redes sociales. No es algo que existe desde que el internet existe, ¿cierto? Pienso que las personas que hacen esto son personas que no tienen sentido, sí, que están de pronto con problemas psicológicos o vienen con problemas de años atrás. Uno se siente muy vulnerado precisamente porque se están escondiendo detrás de una pantalla, creen que pueden decir cualquier tipo de cosas y a uno, así sea por medio de una pantalla, le da miedo. Cuando hablamos de acoso, estamos hablando de todas esas acciones que hacemos contra alguien, ¿cierto? Cuando estamos hablando de ciberacoso, hablamos exclusivamente de esas manifestaciones o esas reacciones que se tienen desde una tablet, desde un computador, desde un teléfono hacia una persona, sea de la misma edad, sea mayor, sea menor, sea del mismo género o no. Normalmente cuando nosotros utilizamos el verbo de acosar, es que estamos irrumpiendo en el espacio personal de otra persona sin el permiso de ese otro individuo. Cuando lo miramos desde el punto de vista digital, nosotros que nos encontramos, ese espacio es muchísimo más amplio. Mirándolo desde un contexto un poco más histórico, el solo hecho de generar relaciones, incluso desde la parte análoga, implica poder recibir acoso o abuso de cualquier forma, medio o pues de la propia forma de la comunicación nos permita. Y es que se puede presentar diferentes tipos de acosadores. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el ciberbullying. El ciberbullying es aquel acoso que hay contra personas iguales o pares. Entonces están los adolescentes que le quieren hacer daño a su compañero, le quieren hacer sentir incómoda a la persona que tienen en otro colegio o en otro salón o incluso pues a un lado. Es porque nosotros inicialmente en el boom de la tecnología, en el boom del internet, empezamos a crear una presencia digital. Es decir, empezaron a prestarnos servicios intangibles
que se consumen a través de dispositivos móviles, celulares, tablets, computadores, que me obligan a tener un login, un usuario, tener un password y crear todo un perfil de mis gustos, de cómo son mis hábitos de compra o una cantidad de cosas así por el estilo. Entonces esa presencia que se va creando y va haciendo mucho más amplia mientras más servicios empiezo a consumir en la red, va generando lo que se llama una identidad digital. Pero también tenemos otro tipo de personas que son personas con desviaciones sexuales o gustos sexuales diferentes y a lo que hacen es que buscan poder manipular a jóvenes o incluso adultos para generar un acoso, que a esto se le conoce más como el grooming, que ya es un acoso sexual cibernético. Acabamos de ver al psicólogo Julián Murillo, quien nos ha explicado los tipos de acosadores que se pueden identificar por Internet y nos define términos como cyberbullying y grooming. Vimos al experto digital Gerardo Ramírez, quien nos ha ampliado los conceptos de presencia e identidad digital. Ahora conoceremos a Verónica Díaz, quien nos cuenta cómo ha sido el proceso de hacer presencia digital a lo largo de su vida en diferentes redes sociales. Bueno, yo creo que como a la mayoría de personas de mi generación llega siendo muy pequeña, más o menos 9, 10 años llegan las redes sociales a mi vida. Como muchos, digamos, metimos en la edad en Facebook, entonces se supone que Facebook tiene una restricción para menores de edad, pero pues como la mayoría de mi generación ingresé a Facebook siendo muy pequeña y Facebook, no, primero la primera red creo que fue Hi-Fi y después fue evolucionando un poco, llegamos a Facebook, que es de las que continúan, y ya después con el tiempo pues siguió Instagram, Snapchat, Twitter, pues o sea, ya diferentes tipos de redes que se han ido como popularizando con el tiempo. Es decir, las redes sociales, Google, Facebook, Apple, todas estas grandes compañías tienen la capacidad a través de una serie de preguntas, métodos, algoritmos, minería de datos, de crear una representación virtual de lo que es uno. Es decir, soy una persona de 20 y tantos años, 30 y tantos años, tengo tales trabajos, gano cierta cantidad de plata, me gusta esto, no me gusta esto, lo más probable es que dentro de un año o 2 años esté comprando esto, pero para yo poder llegar a crear esa identidad, yo tengo que analizar la perspectiva de sus gustos, de lo que consume, de un amplio rango de páginas. Pero también implica que mientras más información comparto en Internet, más posibilidades tienen las personas de acercarse a mí, a lo que yo soy o por lo menos lo que represento en este mundo virtual. Sí se puede presentar que en algunas ocasiones los acosadores busquen personas físicamente atrayentes para ellos o para ellas. Por lo general, hoy en día las mujeres tienen mayores libertades frente a sus cuerpos. El tabú de tengo que taparme hasta el cuello y hasta los tobillos se quitó hace muchísimos años. Pero entonces esa libertad que tienen las mujeres de mostrar su cintura, de mostrarse de pronto en un traje de baño, esto hace que personas con desviaciones sexuales diferentes las empiecen a acosar. De todas, digamos que hay unas en que se manejan diferentes tipos de interacciones. Digamos, Instagram para mí es una red más personal, es una red que he utilizado más como para compartir cosas de mi vida, hablar un poco más, o sea, hay más una comunicación en esta red. Facebook es una aplicación que yo utilizo principalmente para ver memes, es una realidad, o sea, no es una aplicación que la utilice para otro tipo de cosas, no hay como mucha interacción en Facebook, ni realizo muchas publicaciones. Y Twitter pues siempre es algo más de opinión, no es tan utilizada por lo menos por mí, es más como para leer y estar como en información de otro tipo de cosas. Es como la interacción que yo tengo con las redes sociales. Y ahorita con TikTok, que fue más o menos pues como para el tema de la pandemia, poder entretenerme un poco. Utilizamos diferentes redes sociales en nuestro diario vivir. Para poder usar estas redes se requiere poner a disposición del público
muchos datos personales que incluyen nuestro nombre, nuestra foto y en algunos casos hasta nuestra ubicación. Las mujeres siempre queremos vernos lindas y publicamos en nuestros perfiles las mejores fotos. Si nos sentimos bien con nuestro cuerpo, publicamos fotos en vestido de baño sin tener en cuenta quién está del otro lado de la pantalla observándonos y con qué ojos lo está haciendo. La duda es, ¿cuáles de tus datos y contenidos podrían estar utilizando los acosadores para acercarse a ti? Creo que sería una falta de respeto que lo acosen a uno por internet, pues ya uno en el día a día sufre acoso de pronto de las personas, entonces fatal que lo acosen por internet. Las costumbres indebidas que esto perjudica nuestra juventud, nuestros jóvenes, y estas personas deben de ser tratadas. Pues nosotros también cuidarnos y protegernos de ciertas personas que vienen a involucrarse en nuestra vida personal sin permitir que eso pase, sin entregar de nosotros nuestro lado íntimo a personas que no conocemos. Y empiezan a permitir que cualquier persona que se dé en el camino pueda tener acceso y pueda conocer toda su información. Pienso que a partir de eso se genera que todo el mundo tenga acceso a la información de todo el mundo, entonces tenemos que ser un poco más restringidos en el manejo. Por medio de una foto, por medio de tratarnos mal o por lo menos amenazarnos. Llevo mucho tiempo en redes sociales y se han generado y los he manejado de diferentes formas. Casos puntuales. Cuando tenía 15 años fui acosada por un profesor que había sido profesor mío en el colegio y él era una persona mucho mayor que yo, tendría por ahí 50 años y por redes sociales me dijo quiero tener sexo contigo, ya he tenido sexo con otros estudiantes. Y pues bueno, en ese momento para mí fue un choque muy fuerte porque por un lado significaba una autoridad, había una confianza porque era un docente mío, pero también hubo un miedo y un temor que hizo, yo lo primero que hice fue borrar toda esa información, o sea, a mí el miedo me hizo, voy a borrar todo y lo voy a suprimir de mi mente, de mi vida y ya esto no pasó. Pero pues ya con el tiempo yo me daba cuenta que a veces yo lo veía en la ciudad y yo seguía sintiendo ir hacia él y yo seguía sintiéndome incómoda porque me hizo sentir demasiado incómoda y pues me hizo ver como, bueno, ¿en quién confío? Ni siquiera en los docentes puedo confiar, entonces pues fue una situación difícil. Sí, para la parte análoga, el abuso, o por lo menos si el bullying como tal, me lleva a que yo rompo ese espacio personal de una manera agresiva, completamente abrasiva o abrupta. En la parte digital, yo estoy jugando son con sus datos, es con la forma como usted se comunica con el entorno, como las personas habitantes de ese entorno se comunican con usted. Entonces, desde cierto espacio es mucho más fácil interactuar o irrumpir ese espacio versus el espacio análogo. Entonces está aquella mujer que es atractiva, que muestra su inteligencia, o incluso hay personas que pueden mostrar alguna debilidad y estas personas abusan de ese contenido que se está replicando en las redes. Todo el mundo tiene acceso a las redes, todas las personas pueden hacer un perfil y lo que no tenemos pendiente es que damos toda nuestra vida. Todo nuestro contenido, dónde hemos estado, qué hacemos, con quién vivimos, quiénes son nuestros familiares. Entonces este contenido es el que esa persona como abusador busca establecer para encontrar cómo llegar a la persona. Para mí en este caso el abuso es no entender en qué punto termina lo que un servicio puede ofrecerme para volverse una herramienta de comunicación o de interacción con personas que usan la herramienta para cosas que no fueron debidas. O sea, razones por las cuales esta herramienta no fue creada. Y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos cuánta información compartimos de nosotros en Internet, ¿cierto? Ese es el verdadero punto. Entonces, mientras más estamos ahí, más posibilidades tenemos de ser abusados, pero también más servicios tenemos. Entonces, vamos a empezar en un juego de equilibrio entre cuánto comparto, cuánto recibo y cuál es mi nivel de seguridad. Y ya después, con el tiempo, se han presentado otro tipo de cosas. Personas que te escriben mensajes con un contenido supremamente sexual, contenidos
fotopenes que llaman cuando te llegan imágenes de personas masturbándose, cuando te llegan imágenes de pues cosas que realmente tú no has solicitado. Y el último que tuve, que para mí fue como demasiado incómodo, es que alguien publicó mi número de teléfono en algún grupo diciendo que yo buscaba hombres sexys. Entonces recibí por ahí 15 llamadas de persona: hola, ¿buscas un hombre sexy? Yo me quiero morir. O sea, eso es un acoso fuerte. Cuando ya hay una invasión a tu espacio personal, a que te están llamando, a que te están, o sea, eso ya entra una invasión y te genera una sensación de impotencia mucho mayor. Hablar de acoso se entiende por irrumpir en la intimidad del otro sin su consentimiento, generando incomodidad. Nuestros derechos y libertades van hasta donde se delimitan los derechos y las libertades de los demás. Debemos ser conscientes de cuáles son esos límites para no generar malestar en otras personas y debemos ser responsables del contenido e información personal que hacemos pública en Internet para evitar ser acosados o intimidados en el futuro. Entonces, pues lo básico es como estar siempre pendientes y atentos ante cualquier persona que llegue a nosotros a abusar sobre esa intimidad. Pienso que el acoso siempre está dado desde cualquier punto y en Internet es muy fácil, porque tú en Internet tienes la posibilidad de llegarle a cualquier persona y a cualquier medio. Entonces, ¿qué pienso yo de esas personas que que son personas con falta como digo usted, como que vienen con problemas mentales? Y desventajas de la tecnología es el anonimato. Puede que suene curioso, pero cuando yo creo un perfil, él confía en que yo soy yo. Es decir, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu teléfono? O cosas así. Yo puedo dar mis datos reales o no. Yo soy el que decido cómo creo esos perfiles. Hay posiciones que dicen que las redes sociales son malas, hay otras posiciones donde podemos hacer algo bueno con ellas. ¿Cuándo son malas las redes sociales? Cuando no hay un cuidado, cuando no hay una atención, cuando los padres dejan a la deriva a sus hijos. Edad para hacerlo, realmente a mi posición, no está bien que lo hagan los niños. Prefiero que lo haga un adolescente, prefiero que lo haga una persona con una capacidad de raciocinio mucho mayor que la que puede tener un joven de 9, 8 o 10 años, ¿cierto? Pero igual pasa lo mismo con los adolescentes. Si no hay un control, si no hay un manejo, si no hay una orientación, vamos a poder incurrir en que lleguen esa información de su vida personal a un entorno social y llegan abusadores a estas plataformas. El punto acá más bien implica es desde lo que nos permite la tecnología. Si yo busco una foto mía en internet, lo más probable es que yo no tenga que seguirme en redes sociales, pero simplemente coloco mi nombre en Google y probablemente tenga acceso a alguna información. Una persona puede utilizar la información que yo tengo pública para crear un perfil mío y utilizar eso para convencer a otras personas, por ejemplo, de que yo estoy cambiando de perfil o estoy creando un nuevo perfil para que me permitan el acceso a ese conjunto de servicios, redes sociales, grupos de amigos, videos compartidos, cosas así por el estilo. Esa información la saben porque nosotros somos los que la estamos poniendo en las redes. Nosotros colocamos en dónde vivimos, nosotros colocamos quiénes son nuestros familiares, nosotros colocamos cuáles son nuestros gustos. Entonces el acosador saca de ahí la información. Como abogada yo me di cuenta que no tengo nada para hacer, tristemente. O sea, la legislación colombiana no ha pensado aún en leyes contra el ciberacoso sexual. No existen, no se contemplan. Hay situaciones que se pueden manejar y que se pueden encasillar en otros tipos penales, como lo que sería
la estafa, como sería pues, o sea, otro tipo, pero el acoso como tal, el acoso sexual aún no está tipificado. ¿Qué implica eso? Que no tengo herramientas para atacar, o sea, no tengo herramientas jurídicas para defender mis derechos y las personas que han presentado pues denuncias frente al tema del ciberacoso realmente son muy pocos los casos efectivos frente al tema. Lo que le da sentido al acoso es el poder. Yo no quiero darle poder a una persona en mi vida para que me haga sentir incómoda. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a utilizar la burla y voy a utilizar el exhibir a esa persona para defenderme a mí misma. Entonces ahí es cuando yo empiezo en mi perfil de Instagram. Yo no soy una persona que tenga muchos seguidores, pero pues tengo personas que me siguen. Entonces hay un impacto hacia cierto tipo de gente. Entonces yo dije, pues no voy a quedarme con esa sensación de molestia, de decir, o sea, no tengo nada para hacer, me va a quedar callada, y dije, no, voy a empezar a exhibir a esas personas y burlarme de esas personas, porque la burla es un elemento muy importante para restarle poder a esa persona, para decir, no me está incomodando del todo, o sea, realmente a mí esto me da pesar, me da lástima. Entonces, lo primero es no nos quedemos callados y busquemos a esas personas cercanas, sean nuestros padres, sean nuestros cuidadores, sean nuestros docentes, sea nuestra pareja. Confiemos y empecemos a denunciar. ¿Cómo denunciamos? Es si yo estoy recibiendo mensajes de cualquier tipo, amenazadores, de acoso, tomemos un pantallazo y empecemos a llevar esta misma información a personas que nos puedan ayudar en este tipo de casos. Por ejemplo, la policía tiene su área para delitos cibernéticos. Entonces, creo yo que lo que hay que entender es que las herramientas tienen que utilizarse para lo que las herramientas son. Si yo voy a utilizar una red para la parte profesional, mantenerme en la parte profesional. Si voy a utilizar algo para compartir contenido familiar, mantener solamente la parte familiar. Es decir, darle a cada lugar lo que corresponde y entender de que la tecnología evoluciona todos los días. Nosotros no entendemos o no podemos comprender cómo la información que generemos hoy va a alterar o va a pavimentar las decisiones tecnológicas que se tomen mañana. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es ser responsable con la información que transmitimos a los demás, que transmitimos en Internet, y esperar que seamos lo suficientemente maduros para seguir avanzando en este proceso de comunicarnos y entender a los demás, así sea a nivel digital. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Esperamos que este capítulo en el que abordamos el ciberacoso haya sido de su interés y los esperamos en nuestro próximo capítulo Interraciales, hablando acerca del acoso a las minorías, aquí en Los Brazos del Monstruo. Mi nombre es José Humberto Victorino, soy antropólogo social y quiero hacerles una invitación muy especial a ver la serie Los Brazos del Monstruo y el capítulo Interraciales por Telecafé, donde vamos a explorar un poco todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural de nuestros pueblos.